vamos a hablar de un tema quizás de un emprendimiento que nace fundamentalmente de ese espíritu de poder hacer algo, de ese espíritu de querer que nuestra tierra, Loja, fundamentalmente no se quede atrás y podamos tener instalaciones similares a las de las ciudades hermanas grandes como es Cuenca, como es Quito. De ahí nace ese espíritu de emprendimiento, esa idea de poder restaurar un inmueble que naturalmente pues es herencia de nuestros padres, de nuestros antecesores, pero que una vez que ellos fallecen pues teníamos que darle un destino a este inmueble. Y naturalmente, digamos, se pensó en qué se puede hacer con este inmueble que creo que tenía data de alrededor de 200 años este inmueble y que naturalmente es patrimonio, declarado patrimonio por el Instituto Nacional de Patrimonio. Y de ahí nace esa idea de poder generar un ambiente, una instalación que permita, en primer lugar, digamos, conservar el inmueble, conservar y descubrirlo prácticamente nuevamente a este inmueble, que realmente, por eso es la idea de haberle puesto Hotel Museo, porque dentro de ese museo encierra una serie de vivencias, una serie de lecciones, no solo, digamos, desde el punto de vista estético, que se lo puede ver, pero ya lo interno, desde el punto de vista de construcción, la manera como se construían estas viviendas hace 200 años, el tipo de material que utilizaban, maderas innatas de nuestra región, digamos, cedros, nogales, romerillos, realmente es algo extraordinario. La tipología de construcción en las cuales se descubre que con el sentido común, hablemos hace 200 años, la ingeniería no llegaba a nuestra ciudad, era un tipo de construcción empírica, la manera como traban las vigas, cómo traban los techos, cómo arman la estructura, utilizando los materiales nativos como es la madera, el carrizo, el barro, el adobe, la teja. Yo pienso que ahí hemos descubierto una cantidad de lecciones desde el punto de vista de ingeniería, de esa ingeniería innata que realmente nació en nuestros antecesores. Entonces, de ahí es lo que nace esta gran idea de poderla rescatar a esta casa, que permita dotarla de una instalación que fundamentalmente pueda ser un tipo de actividad autosustentable, que con ese autosustentable permita, digamos, este inmueble también, si Dios quiere, prevalecer otros 200 años. Esa fue un poco la idea, y naturalmente Freddy era la parte afectiva, la parte familiar, quizás el sitio donde nosotros vivimos 40, 50 años, nuestros padres, quizás más nuestros antecesores, tíos, abuelos, vivieron, compartieron en ese entorno, en ese hogar. Y yo creo que, digamos, todo eso nos impulsó, hablemos así a nivel familiar, a poder hacer este tipo de rescate. Ahí se puede descubrir una serie de situaciones. Por ejemplo, la gente antigua no es que tenía lo que ahora actualmente vemos, mi estimado Freddy. Todas las casas, no se diga edificios, naturalmente todas tienen almacenes hacia la calle. En aquella época definitivamente no habían almacenes. Toda la casa giraba en función de una relación interna, totalmente interna, con una sola puerta. El área de dormitorios, que normalmente la parte baja era el área de servicios, de bodegas y una serie de cosas, de instalaciones, de servicios, cocina. En la parte de arriba, en el segundo piso, no existe una conexión a través del corredor señorial que tienen este tipo de casas, sino las conexiones eran internamente solo entre los dormitorios. No había esa conexión. Un poco obedecía a ese concepto de que poco comunicativo de la gente antigua, muy arraigado desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de las relaciones interfamiliares. Entonces, mira, son ese tipo de cosas que uno los va descubriendo y que resultan ser muy aleccionadores para el tiempo actual, y que nos permite, digamos, conocer fundamentalmente ese costumbrismo que habían antiguamente. Difícilmente podíamos entender que en este tipo de casas señoriales, con el paso del tiempo quizás fueron desapareciendo
todos aquellos conceptos de adornarla, de embellecerla la casa, y nosotros estábamos acostumbrados a ver un tipo de construcción únicamente, digamos, pintadas de blanco, algo de madera, pintadas con algún color típico, café normalmente, algún verde. Pero el rato que descubrimos la madera, el rato que comenzamos a descubrir las paredes, nos fuimos encontrando con un tipo de adorno, lógicamente con tipos de caoba y de tierras nativas del lugar, en que se encuentran pinturas murales extraordinarias, y que vimos y descubrimos de que en el pasado hubieron también artistas solo nuestros, nativos, que quizás fueron aprendiendo de la espontaneidad, porque aquí no llegó ni el internet, no había la televisión, no había absolutamente nada, ni la radio. Entonces, el descubrir ese tipo de instalación, el ver cómo en aquella época, digamos, la conexión natural que tenía Loja era únicamente con el Perú. A través del puerto de Paita, a través de Piura, se conectaban vía mar. Piura era el centro del desarrollo de América Latina, ¿no? de Sudamérica, y quizás allí llegaban muchas novedades del avance de Europa, sobre todo en lo que son materiales, en lo que es el tipo de nuevas instalaciones. Y se ve que desde Lima pueden traer una serie de elementos como son papeles, tapices, como son muebles, como son tumbados artesonados, lámparas, que vinieron de Europa, de España y de Francia fundamentalmente, a través de esta vía, y llegan a Loja y se instalan en pocas casas, definitivamente, en pocas casas se instalan en nuestra ciudad, y que tenemos la suerte de que aquí en la Casa Bolívar nosotros tenemos ese tipo de instalación, para un poco demostrarle parte de esa historia de que fue de nuestra Loja ancestral. Realmente esto nos ha dado, bueno, desde luego mucho trabajo, pero esos retos son importantes, pero nos permite fundamentalmente si no se ponen los poder demostrarle al mundo, demostrarle al Ecuador, de que este tipo de instalaciones son muy interesantes y que nos da una lección extraordinaria. Ingeniero, ya ve, le decía. Bueno, lo importante es de los audífonos ahí, a veces por eso. Le decía, ingeniero, una última pregunta sobre este tema. ¿Por qué le puso Bolívar? A ver, hay muchas razones, desde luego. La primera. En primer lugar, digamos, Bolívar fue un personaje histórico que marcó una página especial aquí en Loja, con la historia que conocemos, que Bolívar estuvo aquí alrededor de 10 días. Esa visita de Bolívar acá a Loja tiene muchas lecciones, tiene muchas razones, entre otras. Bolívar vino a Loja fundamentalmente a agradecerle a Loja el aporte que dio toda esta región que no era Loja la que la conocemos ahora, sino era prácticamente un país desde el Pacífico hasta el Amazonas. Ese aporte que dio la gente generosamente a la gesta libertaria. Bolívar viene a eso. Y Bolivia se queda aquí 10 días en función de seguir planificando sus batallas. Tenía todavía la misión de liberarlo al Perú, preparar la batalla de Junín y Ayacucho. Y en esos días que se queda Loja, naturalmente le da una serie de homenajes, de banquetes, y creemos de que nosotros esta casa, que quizás es la única que queda remanente de Loja de ese tipo histórico, estuvo Bolívar ahí, una cosa. En segundo lugar, mi padre contaba de que don Pío de Olivieso, que era el gobernador de Loja, cuando ya se dio luego de la liberación del Perú y naturalmente tenía que consolidarse, hablemos así, la Gran Colombia, la gente del Perú, del vecino país del Perú, no se quedaron muy contentos con eso y quisieron, digamos, invadir nuestro país, y se dio lo que conocemos todos, la batalla de Tarqui, entre la Gran Colombia y las gestas peruanas. Mi padre contaba un detalle que me parece que es muy importante, y decía que Bolívar le pidió una referencia al gobernador Pío de Valdivieso diciendo que necesita mandar los ejércitos porque se va a dar una batalla con los vecinos del Perú. Y dice que el informe que le dio el gobernador de Loja fue de que en la plaza, a una cuadra de la plaza central, existía el convento de San Francisco, que podía dar alojamiento a alrededor de 200 soldados. Y frente a la casa de San Francisco, diagonal, existe una casa nueva que puede dar alojamiento a alrededor de 20 oficiales.
Esa casa se refería a la actual casa, que ahora la llamamos Casa Bolívar. La casa de Entonces, ustedes. hay una serie de elementos Ya. que nos impulsó un poco a poder gestar, digamos, a poder ir reviviendo esta historia que la vivimos, una gesta importantísima que la vivió Loja a través de este proceso libertario y que me parece que le hace mucho honor a este aporte, a esta voluntad que tuvo el pueblo de Loja a poder unirse a esta gesta libertaria de este hombre extraordinario como fue Bolívar. Mire, Bolívar fue una persona, Freddy, en detalles como estos, un estadista de otra dimensión. Cuando vine acá a Loja, y naturalmente se sorprendió de los homenajes que le hicieron, entendámoslo en su época, cómo habrá sido la llegada llena de castillos, de arcos, de homenajes. Bolívar se puso a pensar, ¿qué puedo hacer por este pueblo? Un pueblo que habrá sido de unos 2000 habitantes, no habrá sido más Loja hace 200 años. Y hace una cosa que a la final trascendió a lo largo de los siglos. En primer lugar, dicta un reglamento para el Colegio San Bernardo, para el funcionamiento del Colegio San Bernardo en aquella época, que ya teníamos el Colegio Bernardo Valdivieso. Yeah. Una cosa muy importante. Y segundo, da el decreto de Bolívar dice, ¿cómo puedo levantar la economía de un pueblo aislado? Gesta la Feria de Loja y la Avenida de la Virgen para que pueda ser el elemento que pueda unir y pueda promocionar un movimiento económico de trascendencia a través de lo que fue la Feria de Loja. Mire, esto lo que hizo Bolívar, con una visión. Solo, yo lo que digo, Freddy, un poco tenemos que abstraernos y situarnos hace casi 200 años. Y Bolívar hace esta cosa que a la final la Feria de Loja trascendentalmente ha permitido, digamos, el intercambio económico de cientos de miles de familias y la unión, naturalmente en base de lo que es el lucero, que es la Virgen de Cisne. Dicen, ingeniero, no vamos a imponernos deberes este rato escolares, pero dicen, y si alguien tiene la información, esto es general. A mí me lo han preguntado o me han pedido que ayude, que cuando Bolívar escribe Mi delirio sobre el Chimborazo y que la gente cree que habla de Loja, nunca pronuncia Bolívar que él estuvo en Loja, que no existe ningún testimonio de Bolívar que diga que él estuvo en Loja, más allá que eso es cierto, ¿no? Por los testimonios vivenciales, ¿no?, que se transmitían de generación en generación. Pero me dice algún amigo, que es un buen lector y buen historiador además, un escritor, me dice que no encuentra hasta el día de hoy un testimonio de Bolívar que certifique él de que estuvo en Loja. Les dejo también ahí para los extraordinarios escritores, historiadores que hay en Loja, que de paso yo voy a tener el honor de contar con uno de ellos esta semana, ojalá Dios lo permita, y no sé, bueno, no creo que vayamos a conversar sobre eso, pero le preguntaré extra micrófono si él alguna vez ha visto un testimonio de Bolívar que diga que Bolívar estuvo en Loja. Dicen que era como un amigo mío que yo conozco, que no dejaba una, dicen que era tigre para, no sé, de todas maneras era soltero y está bien, de todas maneras no hay que juzgarlo, así son algunos, nacen así, otros no podemos, pero bueno. Dice, estuvo realmente en Loja, existió un amplio debate sobre el tema años atrás, no necesitó mencionar a Loja, eso no se discute, simplemente Loja fue el lugar donde tuvo la tranquilidad para escribirlo. Sí, el asunto es que, eso no, en realidad no se discute tampoco eso. El asunto es que él no redacta eso. No sé por qué. Bueno, no tenía por qué redactarlo. O sea, no, pero, y quizás en la agenda que tenía el Libertador, y pongámonos a imaginar una agenda que tenía solo que estar viajando en caballo de una ciudad a otra, de una batalla a otra. Realmente estos días que Bolívar estuvo aquí, estos 10 días, más bien le permitió un poco descansar, liberarse, y quizás ahí fue donde naturalmente tuvo el tiempo suficiente en las noches, habrá tenido así, para poder escribir esto.
tuvo que pasar por el Chimborazo y admirar, porque obviamente. realmente lo conocemos, los que lo conocemos al Chimborazo, es algo extraordinario, es una majestuosidad en este tiempo de tranquilidad. Es lo más Mire, hermoso. hay actos tan interesantes como contaba mi padre, que era un historiador, más es un narrador de historias, que y una memoria extraordinaria que la tuvo, que el cura José Ignacio de Valdivieso le regaló el caballo, un caballo alazán extraordinario. No era blanco. Porque Blanco alazán. nosotros en la escuela aprendíamos de qué Sí. color era el caballo blanco de Simón Bolívar, nos preguntaban. Y para este hacernos caballo, creer en que éramos menos. según la versión que Ya. la escuchábamos de mi padre, fue el caballo que a Bolívar le gustó tanto, que fue el caballo que lo llevó al Perú. Y quizás en ese caballo fue el animal que es es uno de los animales más fieles que existen en De alta gama. de alta gama. Y además era como Fue el que batalló en la batalla, que luchó en la batalla de Junín, y era tan extraordinario este caballo que dicen, pues, son versiones de voz en voz, que quizás fue el que lo salvó la vida a Bolívar en esa batalla. Y también, bueno, será, no será, dejémoslo un poco a la duda de la historia. ¿Nunca ha visto que usted este la caballo- película del caballo de guerra? Esos caballos son una belleza. Una maravilla. No, pues los caballos, por eso son caballos. Le preguntaron a un amigo mío, ¿y ustedes más usan los caballos? Sí, uso el caballo, porque caballo que viene de caballero, ¿no? O sea, más Exacto, más exacto. distinguido. Y Este otro hombre dio hecho, una lección. otro hecho chiquito, Freddy, que quizá la historia no lo recoge, y la historia se escribe de acuerdo al antojo de quien la escribe. Esa es la verdad. Sí, obviamente. Cuando viene obviamente. Bolívar a Loja y le cuentan, digamos, cómo fue la adherencia de toda esta región de Loja, fundamentalmente a la etapa ya, digamos, de la Gran Colombia, la liberación de los españoles, en fin, le cuentan lo que hizo don Pío de Valdivieso, el gobernador de aquella época, que fue, a lo mejor sería el primero en América, no sé, o en Europa, en ese mundo de hace 200 años, que le consulta al pueblo, hace una consulta al pueblo de Loja sobre si quiere adherirse o no adherirse, o seguir perteneciendo a la corona española. En una primera instancia el pueblo de Loja, escéptico, aislado, dijo que no, pero 2 o 3 meses después, el pueblo de Loja, en un nuevo plebiscito que lo hace don Pío de Valdivieso, ratifica que quieren ya adherirse a la gesta libertaria. Y por eso es lo que el acta que consta en el municipio es del 19 de febrero de 1922. Ya, eso es algo extraordinario. Exacto, está acá en el municipio. Está en el municipio. Ya. Entonces, mire, Freddy, lo que es de importancia y de la inteligencia del pueblo de Loja, haber llegado a un consenso en base a una consulta popular. Eso lo oye Bolívar y lo valora en alto grado a la gente de Loja. No habrá cómo revivirlo a Bolívar, porque se sorprendería de ver cómo hemos cambiado, ¿no? Sí, no, definitivamente. ¿Qué tal el cacicazgo, 30 años solo en el municipio de Loja? Para que vea usted. Ahí tiene usted una reflexión obligatoria de hacerla, ingeniero. Nos falta educarla políticamente al pueblo, definitivamente políticamente al pueblo. Usted dijo una frase que fuera de micrófono antes, en algún rato que conversamos, que hasta ahora me retumba a mí. Dijo Freddy, nosotros somos mentalmente subdesarrollados. Fuerte estuvo eso, pero yo no sabía dónde meterme, pero como una especie de metáfora y un sí. poco de ver de que quizás el pueblo de Loja le falta un poco de visión, le falta fundamentalmente educación electoral, educación política. Exacto. Quizás un buen olfato, créame, necesitamos, y también algo de aventura en el sentido de probar cosas nuevas, sobre todo en el campo electoral, alternativas nuevas. A veces nos quedamos con el discurso meloso, con la dádiva pequeña, y creemos de que no nos arriesgamos a probar con alguna nueva alternativa. Pienso que es más una de educación política. ¿Por qué mucha tradición, mucho conservadurismo? ¿Qué es? ¿Cuándo fue que nos hicimos tan mensos así? El cacicazgo, el clientelismo. O sea, yo puedo tener una respuesta, pero la suya es la que vale. Pienso que es educación, o sea, definitivamente es educación política. Sí, pero la educación con hambre no funciona. Exacto.
Ya. Ahí se va mezclando este tipo de cosas. Hay un fenómeno, mi estimado Freddy, que vas a estar de acuerdo conmigo. La ciudad, la Loja en general, Loja es una ciudad que estamos llegando a 250.000 habitantes, una ciudad grande, es una ciudad ya intermedia, muy importante. Sí, Eh, y yo pienso que existe la mitad de la gente de Loja, somos los nativos, los que hemos crecido, los que hemos luchado, los que hemos visto crecer a nuestra ciudad, a nuestras generaciones, y nos hemos metido en el andarivel de poder vivir mejor. Y de hecho, Loja es una ciudad que tiene un alto nivel de vida, de calidad de vida. Estoy segurísimo de eso. bueno, Pero no somos todos, Freddy. Existe una gran cantidad de migración de los pueblos vecinos, de la provincia, de Zamora, gente que viene a estudiar y que no está mucho en ese andarivel de poder avanzar como ciudad, avanzar como sociedad. Y quizás son muy indiferentes a este tipo de campañas, hablemos de limpieza, de educación, de evitar el ruido, de ser mucho más positivos en cuanto a colaborar en el desarrollo de la ciudad. Se vuelve esa gente muy indiferente. En esa gente indiferente que básicamente va ocupando los sectores perimetrales, es donde este tipo de política clientelar, es donde cosecha y donde realmente logra conseguir sus objetivos. claro, pero me da la impresión, no sé si es exagerado decir, primero nos empobrecen, esa es la clave. Eso ha sido una receta en el mundo entero de las tiranías, de las dictaduras, del populismo, del caudillismo. Primero hay que empobrecer a la gente para poder tener algo que ofrecer. Y como ya tengo un grupo de clientela, o sea, una clientela bien asegurada, entonces con esa clientela, con ese discurso, ofrezco mejorar cuando en realidad ellos lo que se empeñan es en no dejar avanzar a nadie para poderlos someter. Eso es una cuestión que no hay por dónde perderse. Ahí viene justamente, Freddy, la necesidad de poder clarificar el pensamiento. Y por eso decía que un poco somos medio subdesarrollados mentales desde el punto de vista político, no de otro lado. Sí, sí, sí. En el sentido de que quizás la gente no tiene esa capacidad de ver un poco hacia adelante, hacia ver este tipo de escenarios en que se van creando Exactamente. clientelales, en el cual, digamos, dependientes. Yo pienso que ese es una especie mentalmente Bah, un poco quedados, un exacto. poco quedados. Mira, Freddy, yo no creo que Loja es una ciudad que tenemos extrema pobreza, no la tenemos, ya. Loja es una ciudad que avanza, progresa, tiene sus limitaciones, no lo podemos discutir, pero dentro de ese esquema, desgraciadamente, este tipo de escenarios políticos que nos perjudican muchísimo. La gente muy conservadora, no quiere arriesgarse con algún nuevo nombre, a veces hasta prejuicios asoman en este tipo de escenarios. Entonces, pues, ahí nos defendemos, como dice, ahí nos No, defendemos. pero el tema, yo comparto con usted el hecho de que aquí no hay una pobreza misérrima, No, no existe. una pobreza de Petare, de los barrios pobres No, de no. Venezuela. Gracias a Dios no hay. No Gracias hay. a Dios no hay. Pero por ahí hay una razón, pues, ingeniero. No sé qué hay en el chip, qué hay en los genes de Lojano. No sé si viene del repe, algún lugar viene. La dignidad que hay en el Lojano, sabe que opta por irse, opta por emigrar, a buscar mejores días para la prole que queda. Entonces, un tema que no hay que perderlo de vista. Yo decía, ayer hay gente, ingeniero, que nos consta la vida real, usted que es un constructor de vivienda, usted le ha vendido mucha vivienda a los migrantes, que compran su casa que nunca jamás la habitarán. Esta gente parece Moisés, cuando le mostraron la tierra prometida, pero nunca la pisaría, nunca llegaría ahí. Los migrantes me parte el alma, me lacera el alma cuando yo recuerdo eso, cuando veo eso, que compran sus casas para nunca jamás habitarlas. ¿Qué es eso? ¿De dónde nace? En La Tacunga alguien hace eso, en Riobamba hacen eso, en Cañar hacen eso. Quizás sí en el Austro. Pero ¿dónde? En Tulcán hacen eso. La gente, o sea, el lojano que es demasiado arraigado a la tierra y se contenta con tener una casa, aunque sea para que vivan los hermanos, los tíos, cualquier holgazán que no trabaja y desde allá le mandan para que viva bien, mientras ellos se sacrifican. Sí, ¿Qué le parece? sí.
¿Ah? Sí. Mira, Freddy, yo pienso que la gente nuestra lojana es aventurera por naturaleza. Quizás será por ese entorno encerrado que tuvimos y que va cambiando, definitivamente ya nos vamos integrando al mundo por estas nuevas vías de comunicación, vía aérea, vía Por todo, terrestre. claro. Estamos un Por poco... la y globalización la se llama. globalización, eso nos permite verlo al mundo mucho más amplio, Más cerca más incluso. cerca. Ajá. Quizás esto en las nuevas generaciones va a cambiar, Freddy. Pero la naturaleza de Lojano siempre ha sido aventurero, de buscar nuevos destinos, de buscar nuevas aventuras. Y de ahí son los grandes escenarios migratorios. Migratorios no solo, mi estimado Freddy, de la gente que va fuera de Loja, al Ecuador, a Santo Domingo, a Quito, qué sé yo, un La poco nace migración de ahí. interna. La migración interna. Claro. Entonces es un fenómeno natural que ha habido aquí en Loja, de tener estas corrientes migratorias permanentes, permanentes. Ahora, el fenómeno que se dio en el 2000, por la crisis del país, que miles de lojanos fueron a Europa, a Estados Unidos, y eso no ha terminado, sigue la inquietud de aventurarse, buscar nuevos mundos, de mejorar su nivel económico, definitivamente, digamos, eso le permitió mucho progresar a Loja por este fenómeno muy particular que tú dices. Realmente hubo muchísima gente que compraba su casa y le dejaba a la abuelita, le dejaba a la mujer, le dejaba al hijo, al tío, qué sé yo, que se la debiendo. Y eso permitió que quizás se dinamice mucho la economía de Loja. Esa es la verdad. La han Esa es la sostenido. verdad, muy sostenida. La han sostenido. Ingeniero, qué agradable conversar con usted. Se vienen las próximas elecciones, nada más. Prácticamente ha comenzado una campaña soterrada, una campaña camuflada, pero ha arrancado la campaña electoral. A usted lo hemos visto ocupando dignidades y lo hemos visto en algunas candidaturas. Algunas veces habrá ganado, otras veces habrá perdido. Y seguramente usted, un hombre maduro, un empresario que sabe que hay veces que se gana y se pierde. Como dice me contaban ahora que estuve hablando de mañana del Arenal, estuve por el Arenal en el Puyango, que ese cantante que tiene su prestigio popular es del Arenal, ese que canta justamente, he perdido y he ganado. Creo que el Sojano es de Puyango y es del Arenal, que tiene una enorme popularidad. eh, yo lo he entrevistado, es más, pero se me fue. Háganme por favor el acuerdo de este artista de, 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 de mucho reconocimiento, sí, muy reconocido en el país. Se llama Máximo Escaleras. Exactamente, Máximo Escaleras. Y me dijeron, mira, de aquí es Máximo Escaleras. Y pues yo lo he entrevistado, ¿no? Máximo Escaleras es este artista agradable, ¿no? Que canta ahorita y dice, he perdido y he ganado, ¿no? Otros dicen, mitad robado, mitad ganado. Bueno, hay otros que les dicen así. Sean serios, hombre. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, señor doctor. Buenos días al señor panelista, a usted, doctor, a la ciudadanía, pues buen día. Es importante el tema que usted está tratando con el señor ingeniero Eiburi. Realmente, pues la empresa privada en Loja sí cumple una gran función de dar trabajo, pero lamentablemente no cubre la expectativa para quienes no tienen ese medio importante que es el trabajo. Entonces, por ahí también viene la desesperación de la gente de emigrar hacia la costa, hasta Santo Domingo, a la Nueva Loja que llamamos. Todo el mundo ha hecho esta situación de emigrar. Ahora, es importante que el Estado también cumpla la función, su rol, porque la desesperación de mucha gente es de que no tiene su vivienda, no tiene el trabajo, pero no hay las reglas claras en lo que es vivienda, porque el Estado debería garantizar de que quienes no tienen su trabajo y tienen su familia, la desesperación económica y pagar tremendos cánones de arriendo sin que no exista la regulación o control de parte del Estado. Eso también conlleva la desesperación. Son políticas también que se aprovechan de la desesperación de la gente por tener su vivienda. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Le quiero agradecer muchísimo. Ingeniero, nada más una última pregunta. Yo tengo que pasar a dos entrevistas inmediatamente. Tal vez otra vez en la arena política. Freddy,
Te robo un minuto y Por te voy favor. a poner un ejemplo chiquito. Tengo un chico que trabaja conmigo, que está por graduarse ya de ingeniero en turismo. Guambra de un gran trabajador, 24 años. 24 años. Ya. Tiene trabajo, está por graduarse de ingeniero en turismo en la universidad. Y sin embargo, tiene la inquietud, le nace de él querer migrar. En su mente. En su mente. En su mente Quiere irse a está- España. Ya. quiere irse a Tiene España. trabajo, tiene aquí, es un chico que es muy estable, pero sin embargo, no dice, yo tengo que irme a aventurar allá, a buscar nuevos mundos. Ese es el lojano. Ese es el Amárrelo ahí, lojano. alguna cosa. No, no hay cómo, eso no puedes comer. No hay Tiene que haber alguna Ahora, manera. en esto todo tema político, la inquietud, Freddy, que es muy válida, realmente comienza lo que tú dices a calentarse el escenario político. Ojalá las cosas vayan madurando, las cosas sí van a ir cambiando porque actualmente ya cada vez existe más la población joven que tiene otra vida, otra visión. Quizás no caigamos, mi estimado Freddy, en ese escenario perverso que es tratar de impulsarse, qué sé yo, como lo vivimos en las últimas candidaturas a la alcaldía, a la prefectura, que hayan 10, 12, 15 candidatos. Y en ese 10, 12, 15 candidatos alguien con 10, 12% el populismo salió. gana. Entonces, mira, ojalá no populismo se nos gana. vaya dando ese escenario. Veamos qué vaya pasando. La prensa está haciendo un labor, y lo ha hecho, un labor importantísimo de orientar. Pero, a oídos sordos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué? Si no quieres oír, no quieres creer, no quieres aventurar, no quieres ver la posibilidad de poder escoger la persona que más le conviene a la hoja, con visión, en base de su trayectoria, en base de sus planes. Claro. Caemos en lo mismo. Es caemos en lo en mismo. base a la pena. Exacto. Esto que cae de- Lapidarios. Ay, que yo vengo de la pobreza. Créame que esos son los peores candidatos que jamás hayamos visto en la faz de la tierra. Ese es el populismo más exacerbado que se haya visto. Se utiliza la pobreza como una herramienta para humillar a la persona. Para humillar a la persona. Y a sabiendas que es sapo vivo, que yo soy pobre, que no tengo ni para comer, por mí tienen que votar. Esos son los peores candidatos, yo lo vengo diciendo. Tienen tanto olfato que a mí me corren en las entrevistas, porque ya saben. ¿Cómo? Ya... Pero Freddy, no solo es Loja, miren, en otras ciudades sí, hemos visto ejemplos. Igual. Gracias, Igual, ingeniero. igual. Gracias. Un abrazo grande, que le vaya bien al ingeniero Claudio Iguiguren.